México lidera recuperación económica en el mundo y en América Latina. Hay un aumento en el monto de la inversión extranjera directa, que de acuerdo con la Secretaría de Economía, entre enero y septiembre de este año registró, según los datos preliminares, 26.056 millones de dólares, un aumento de 7.8% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando aún no se presentaba pandemia, lo cual refleja la confianza de los inversionistas en la nación azteca, debido a sus finanzas públicas sanas, la mejora en el poder adquisitivo de los mexicanos y el rebote en su economía después de la caída mundial. El superávit de la balanza de transferencias se amplía en 2020, a pesar de que en los primeros meses de la pandemia se había pronosticado un gran deterioro de su principal componente, la recepción de remesas. Se espera que el superávit de la balanza de transferencias de América Latina alcance en 2020 el 2.3% del PIB regional, en comparación con el 1.8% del año anterior. A pesar de que la mayoría de los pronósticos auguraban una marcada contracción de las remesas, la principal partida de esta cuenta, estas han mostrado resiliencia y han crecido hasta la fecha un 5% en promedio en los países receptores de la región. Esta tendencia está, no obstante, muy influida por el dinamismo observado en México, que es la principal economía receptora de remesas, concentra más de un tercio del total de los flujos recibidos, donde crecieron hasta agosto de 2020 un 9% en relación a igual periodo del año anterior. En la mayoría de los demás países receptores se produce, o bien una desaceleración del ritmo de crecimiento que habían mostrado las remesas en los últimos años o reducciones de estas, como en el caso de Bolivia, estado plurinacional de, menos 26%, el Perú, menos 22%, el Paraguay, menos 16%, Costa Rica, menos 10%, el Ecuador, menos 10%, Honduras, menos 2%, y Colombia, menos 1%. La economía de México crecerá 3.6% en 2021, tras una caída de 9.2% este año, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que destaca las medidas fiscales del gobierno y advierte que el mayor desafío será contener nuevos brotes de la pandemia. El PIB de la segunda economía latinoamericana se desplomó 17% en el segundo trimestre de este año frente a los 3 meses anteriores. Entre julio y septiembre repuntó 12%, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La OCDE prevé un crecimiento para la economía mexicana de 3.4% para 2022, y asegura que la recuperación en los próximos 2 años estará liderada por las exportaciones, especialmente las manufactureras. De esta manera se estaría casi cumpliendo lo prometido por el gobierno de México de crecer a tasas anuales de 4%, aunque considerando el milagro mexicano en materia de recuperación económica, es muy probable que sí se llegue al 4% o incluso se rebase, ya que a partir de 2022, las obras de infraestructura de gran envergadura del gobierno de México, como el Tren Maya, refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Transísmico, ya estarán algunos en operación y otros muy cerca de finalizarse, dinamizando y reactivando aún más su economía, y en consecuencia, atrayendo más inversión tanto nacional como extranjera al país. El consumo privado se fortalecerá levemente, ayudado por fuertes remesas, un mercado laboral que mejora lentamente y un aumento de la confianza ante la anunciada disponibilidad de vacunas, subraya el análisis. Las emisiones soberanas aumentaron un 45% hasta octubre, respecto al acumulado a octubre de 2019. Tal como se detalló en CEPAL 2020, entre los meses de abril y junio, 11 países habían emitido deuda soberana. En general lo hicieron con condiciones especialmente favorables, en términos de tasa de interés y sobredemanda de la colocación, como en los casos de México, $6.000 millones en abril, el Brasil, $3.500 millones en junio, y Colombia, $2.500 millones en junio, entre otros.
En meses recientes, destaca la emisión por parte de México de un bono soberano sostenible, vinculado al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. México es el primer país que ha realizado una emisión de este tipo. La emisión, por 750 millones de euros, se hizo a una tasa del 1.35%, la segunda más baja de su historia. También Colombia logró una importante emisión en moneda local, de cerca de 1.300 millones de dólares. Las emisiones soberanas aumentaron un 45% hasta octubre, respecto al acumulado a octubre de 2019. Tal como se detalló en CEPAL 2020, entre los meses de abril y junio, 11 países habían emitido deuda soberana. En general lo hicieron con condiciones especialmente favorables, en términos de tasa de interés y sobredemanda de la colocación, como en los casos de México, 6.000 millones de dólares en abril, el Brasil, 3.500 millones de dólares en junio, y Colombia, 2.500 millones de dólares en junio, entre otros. En meses recientes, destaca la emisión por parte de México de un bono soberano sostenible, vinculado al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. México es el primer país que ha realizado una emisión de este tipo. La emisión, por 750 millones de euros, se hizo a una tasa del 1.35%, la segunda más baja de su historia. También Colombia logró una importante emisión en moneda local, de cerca de 1.300 millones de dólares. En la última semana de noviembre, el Perú emitió, por primera vez en su historia, un bono con un plazo de 100 años, por un total de 1.000 millones de dólares. Con esta operación, el país busca aprovechar los bajos niveles de tasas en dólares y así obtener recursos para financiar los planes para combatir los efectos de la pandemia en un escenario de disminución de los ingresos públicos. El Perú logró una sobredemanda de 11.5 veces sobre el monto ofrecido, con una tasa que supera solo 170 puntos básicos la del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esta operación se enmarca en una más amplia, en la que emitió también 1.000 millones de dólares a 12 años y 2.000 millones de dólares a 40 años de plazo. Las emisiones cuasisoberanas crecieron un 24%, impulsadas básicamente por la operación realizada por Petróleos Mexicanos, Pemex, que en octubre captó 1.500 millones de dólares, y por Petrobras, con deuda de 1.000 millones de dólares, emitida también en octubre. La deuda corporativa privada se contrajo un 20%, lo que se explica fundamentalmente por la caída de 8.000 millones de dólares de este rubro en el Brasil. No obstante lo anterior, se registraron algunas operaciones de relevancia, como las de Cemex y América Móvil, en México, ambas por 1.000 millones de dólares, y la minera brasileña Vale, por 1.500 millones de dólares, así como otras en Chile, Colombia y el Perú. Por último, la emisión en el sector bancario prácticamente se duplicó, gracias a emisiones realizadas por los bancos Itaú y Bradesco, en el Brasil, por 1.500 y 1.600 millones de dólares, respectivamente, y por el Banco Santander, en México y en Chile, por 1.750 y 750 millones de dólares, respectivamente. En síntesis, la región ha conseguido mantener un buen acceso a los mercados internacionales de deuda, gracias a la abundante liquidez que ha hecho que muchos inversionistas opten por buscar mejores opciones de rentabilidad en mercados emergentes. Si quieres suscribirte al canal, da clic aquí. Si quieres ver más contenido, da clic aquí.